Bueno chicos, yo hoy os traigo un pequeño vídeo recopilatorio donde voy a poner los puntos esenciales del crochet para tener una pequeña guía sobre los puntos básicos que se pueden hacer en el crochet. Para mi caso voy a utilizar este hilo que es de Bravo Quick and Easy y aquí nos recomienda, pues lo primero que hay que mirar siempre es el tipo de aguja, pone 5 o 6 milímetros. Entonces en mi caso tengo estas dos que son de 5 y 6 milímetros respectivamente, voy a usar la de 5 para que se pueda ver mejor el punto. Y nada, pues vamos a empezar primero con cómo agarrar el hilo, la primera parte. Tenemos nuestro hilo. Yo para agarrarlo primero, para hacer la cadeneta, que sería el punto simple, lo que hago es, con estos tres dedos, agarro el hilo de esta forma y luego paso el hilo así, como formando una X, ¿ves? Se puede ver que es como una pequeña X. Entonces agarro con los tres dedos el hilo para mantenerlo tenso, muy importante, porque si no cuando hagamos un punto, ¿ves? El hilo se mueve. En cambio, si lo tenemos tenso, pues el hilo ya no se va a mover. Entonces, mantenemos esto tenso y lo pasamos por adelante igual. Es como si lo pasáramos así. Lo único que yo cierro esto porque luego hago la X aquí. Vale. Y una vez que tengamos la X cerrada, pues lo que voy a hacer es, pues hacer aquí como ves. Con el pulgar estoy manteniendo tenso esta parte de aquí. Entonces, una vez que tenemos este pequeño anillito, pues lo que vamos a hacer es pasar esto de esta forma, es decir, la parte de fuera la pasamos por dentro del anillo y hacemos un pequeño nudo y nos queda un nudito de esta forma. Tenemos el nudo que si tiramos se deshace. Entonces volvemos a hacer lo mismo, agarramos, giramos y pasamos el hilo por el nudito de esta forma y ya lo tendríamos hecho. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Meter nuestra aguja. Vale, una vez que tengamos esto, apretamos el nudo para que esté relativamente tenso. Y ahora cambia la forma de agarrarlo. Vale, primero, yo utilizo índice y pulgar para agarrar la parte corta, la parte que no nos va a interesar, porque donde vamos a sacar el punto va a ser de este lado. Entonces yo agarro esta la parte corta para mantener tenso el nudo. Y luego con estos tres dedos sobrantes, agarro agarro el hilo para mantener tenso, porque ¿qué pasa si no lo mantenemos tenso? Que como vemos, pues no se puede hacer el punto, porque no está el hilo tenso, entonces cuesta mucho agarrarlo, ¿ves? Cuesta mucho agarrarlo. En cambio, si yo tengo tenso el hilo, ¿ves? Es mucho más fácil por abajo o por arriba agarrarlo. Entonces, una vez que tenemos eso, pinzamos aquí, tensamos y agarramos aquí. Pues ya podríamos hacer el primer punto. ¿En qué consiste el primer punto? Consiste en hacer la cadeneta. Pues para ello podemos pasar la aguja por debajo del hilo o por encima del hilo. En ambos casos, pues obtendremos algo diferente, pero eso se nota más cuando hagamos puntos bajos y otro tipo de puntos. Entonces, primero vamos a pasarlo por abajo y lo que vamos a hacer es tirar hacia dentro del hueco que tenemos y se nos va a formar esto que tenemos aquí, esta cadenita que hay aquí. Entonces esto es una cadena, esto que tenemos aquí. Entonces si queremos repetir el proceso, pues volvemos a tensar y pasamos, volvemos a tensar y pasamos. Que si lo paso por el otro lado, pues sería algo diferente, pero vemos que al final el resultado que tenemos es similar, es el mismo. Tenemos aquí nuestras 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos a hacer unas cuantas más para pillarle el rollo. Conforme iremos subiendo, pues tendremos que ir subiendo un poco el pulgar porque aquí no va a tensar tanto, como se dan cuenta. Entonces subimos el pulgar un poco y mantenemos tensos estos tres y seguimos. Ven que ha habido aquí como... Aquí hay una pequeña división. Se nota que uno lo hice por un lado y el otro lo hice por el otro. Entonces, para mantener eso, lo que vamos a hacer es hacerlos todos. En mi caso, los hago todos por abajo, que es como me suele gustar hacer el punto. Bueno, y como aprendí más que nada. Entonces, eso, los hacemos todos por abajo. Por abajo, por abajo, por abajo. Y así seguimos. Y seguimos haciendo, y seguimos haciendo. Y cuando ya le vimos el truco a esto, pues ya será. ¿Ven que voy subiendo el dedo? Conforme lo voy haciendo. Entonces, ya tendríamos nuestra cadenita. Y pues ese es el primer punto, es el punto más básico. Luego, una vez que tenemos cadena, pues podemos probar a hacer puntos bajos. ¿En qué consiste el punto bajo? Consiste en atravesar una cadena. Es como si hiciera, en cierta forma, dos cadenas. Al final lo que vamos a hacer es ir repitiendo este tipo de puntos. Entonces, por ejemplo, nosotros cogemos nuestro gancho. Tenemos aquí un punto, que es del que sale nuestra cadeneta, que es este. Pues para el siguiente, este de aquí. Y lo atravesamos. ¿Qué hacemos al atravesarlo? Pues cogemos el hilo y lo sacamos. Y ahora ven que tenemos como dos hebras aquí, una hebra y una segunda hebra. Entonces lo que vamos a hacer es coger el hilo de fuera y lo atravesamos. Y ya tenemos nuestro punto bajo. Repito, pasamos al siguiente punto.
cogemos, pasamos por debajo y como si fuéramos a hacer una cadena, pero claro, en vez de hacerlo por fuera, si lo hiciéramos por fuera, nos quedaría una cadena aquí. Pero lo que a nosotros nos interesa es atravesar el punto, porque eso es un punto bajo, porque vamos a atravesar el punto. Entonces atravesamos el punto y hacemos como si fuera una cadena, tiramos. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos dos huequitos, que son estos dos de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a coger hilo y pasar. Y así seguimos. Cogemos y hacemos el punto. Entramos y cerramos aquí. Entramos y cerramos aquí. Y ya desde que se entiende el punto bajo, ya todos los demás puntos son mucho más sencillos. Si seguimos con el siguiente, vamos a por ejemplo hacer una cadena para voltear. Hacemos una cadena y volteamos. Y así podemos ahora seguir trabajando en esta línea. Podríamos haber completado hasta aquí, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y podemos seguir trabajando por esta línea. Luego tenemos, como se denomina en inglés, el half double crochet, que es como un punto doble, mitad de punto doble, vamos a decirlo así. ¿Cómo se hace este? Pues es como un punto bajo. Recuerdan que el punto bajo era venir, coger y cerrar, ¿no? Pues en este caso, en vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es enhebrar ponerle hilo a la aguja o enhebrar la aguja antes de meterla al punto. Entonces, pasamos por debajo, pero no atravesamos el hilo, porque si atravesamos ya sabemos que tenemos una cadeneta. Entonces vamos a coger por aquí y entrar en el punto. Y hacer como si fuera un punto bajo. ¿Qué pasa? Que en este caso ahora, a diferencia del anterior, vamos a tener tres hebras. Entonces, lo único que consiste en hacer el punto, el half double crochet, el punto medio doble, vamos a decirlo así, es que atraviesas las tres. En vez de atravesar dos, estás atravesando tres. Entonces estás haciendo como la mitad de un punto doble. Entonces es coger hilo, atravesar el punto, luego cogemos, tenemos tres hebras, pues pasamos las tres hebras. Cogemos, venimos aquí y atravesamos las tres hebras. Y lo mismo, y seguimos así. Hasta que pues ya le cojamos el truquillo. Yo recomiendo hacer 7 u 8 así de cada y le vayan ya cogiendo el truquillo y ya luego pues cuando tengan 7 u 8 de cada, aunque cadena siempre es bueno hacer unas 20, 25 para que le coja sobre todo el truco a cómo se hace, pues viene bien. Entonces, si ya hemos llegado hasta donde queríamos llegar, que por ejemplo aquí, lo que vamos a hacer es tirar un poco del hilo para tener un poquito más de hilo y vamos a hacer nuestra cadena para voltear, como decíamos antes. Hacemos una cadena y volteamos esto. Se puede hacer, deshacer y hacer el punto doble sobre la cadena si les es más cómodo. Esto es como para que vean todos los puntos a la vez y vean la diferencia. Luego después del half double crochet pues tenemos el punto doble en sí. La única diferencia es, hacemos lo mismo que que el half double crochet, que el punto medio doble, y ingresamos el hilo por el punto. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos tres. A diferencia del anterior, donde atravesamos los tres, vamos a atravesar solo dos. Entonces nos van a quedar dos libres y los volvemos a atravesar. Es como si hiciéramos dos puntos bajos, por eso se llama punto doble. Porque nosotros cogemos la hebra, la metemos aquí, atravesamos y hacemos uno de dos y dos de dos. Volvemos a hacer lo mismo. Atravesamos el punto, uno de dos y dos de dos. Siempre cuando atravesemos el punto tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos una hebra delantera, bueno, una hebra trasera que es esta de aquí, y luego tenemos una hebra delantera que es esta de aquí. Entonces, para que el punto sea completo, lo que tenemos que hacer es atravesar estas dos hebras. Entonces, vemos estas dos hebras desde arriba y vemos cómo las hemos atravesado de esta forma. Entonces ya podemos hacer aquí nuestro punto. Si queremos hacer otro punto doble, pues cogemos el hilo, lo enhebramos, atravesamos, sacamos y a diferencia del mitad que era atravesar los tres, lo que vamos a hacer es 2 y 2. Y aquí vamos notando la diferencia de tener una cadena, que es este de aquí, cadena, punto bajo, punto medio doble y el punto doble. Vemos que las alturas van cambiando. Básicamente lo que vamos haciendo es que vamos ampliando la altura del punto, porque al final estamos haciendo, en vez de hacer un punto, estamos haciendo dos puntos. No es que estemos haciendo un punto en el mismo, es decir, en vez de hacer un punto aquí y hacer otro punto al lado, es como si los estuviéramos haciendo uno encima del otro. Entonces nos dando más altura. Y ya luego, por último, el último así que quería intentar tratar en este vídeo, pues sería el punto triple, donde en vez de enhebrar uno, pues vamos a enhebrar dos.
Y lo mismo, metemos por el punto que queramos hacerlo. Vamos a coger aquí 1 y 2. Metemos por el punto que queramos hacerlo, siempre haciendo la cadeneta para el volteo si queremos. Y aquí tenemos pues 4. En vez de tener 3, tenemos 4. Pues hacemos 1, 2 y 3. También puedes recordar que se llame punto triple por eso mismo, porque lo que vamos a hacer es hacer 3. Como están viendo, estamos haciendo 3 puntos bajos. Entonces volvemos, pues venimos para acá. Cogemos 1, 2 y 3. Y volvemos a repetir. Vamos a hacer un último punto aquí. Buscamos esas dos hebras. Y ahora tenemos 3 porque me equivoqué y saqué 1 en vez de 2. Pues cogemos 2. Entonces tenemos 1 y le damos un punto, un segundo punto y un tercer punto. Entonces, como puedes notar, hay una cierta diferencia de altura. Tenemos la cadeneta que es más baja, el punto bajo que es este, luego tenemos el medio, el half double crochet, que es este de aquí, half double crochet. Luego seguimos con el punto doble, que es este de aquí, y ya luego vemos que el punto alto es el que más se nota, ¿no? Que vemos que hay estos huequitos entre medio aquí. Pero vemos que es el que más se nota. Eso es porque a lo mejor me dejé un punto entre medio o algo. Pero vemos que vamos aumentando la altura de los puntos. Y ya luego, como último, el que se denomina como punto raso, que es no hacer un punto. Nosotros recordamos que los puntos bajos lo hacíamos, metíamos el hilo, vamos a sacar un poquito más de hilo, metíamos el hilo, cogíamos y luego atravesamos estos dos. Eso es el punto bajo. Pues el punto raso es básicamente coger hilo, sacarlo directamente y unirlo directamente. Entonces coges hilo, coger hilo. Se suele utilizar mucho para los cambios de color y para pues cuando quieres cerrar un amigurumi o algo del estilo, pues se puede utilizar este tipo de puntos. Entonces eso, metes el hilo, metes el gancho, sacas y en vez de como el punto bajo que era atravesar esto de nuevo, pues lo que haces es atravesar la hebra que tenías ya. Y ya así, pues consigues tener el... Ah, no, mira, no atraveso la hebra. A veces se pone quisquilloso. Y ya pues así consigues tener el punto bajo. El punto raso, perdón. Entonces pues así, aquí estarían todos los puntitos hechos. Bueno, todos los puntos bajos, porque luego hay muchos más tipos de puntos que si les gusta este vídeo pues se los traeré, cambios de colores, etcétera. Todo lo que yo haya estado utilizando y y interese que conozcan. Y pues eso es un poco todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, el primer vídeo del canal, espero que les guste. Y si quieren más vídeos de estos, no olviden apoyar el vídeo, darle like, comentar qué tipos de puntos quieren que vean. Hay muchos tipos de puntos, como puntos en conchas, puntos en tulipanes, con formas especiales, puntos en nudo. Pues se pueden ir trayendo poco a poco esos tipos de puntos. Así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado y ya nos vemos en el siguiente. Así que, chao.